micrófono a los asistentes y en la segunda parte donde Oscar nos dé la pauta, pues ahí se podrá levantar la mano para las preguntas que puedan surgir. Muy bien. Sí. Entonces, pues realmente, si ya quieres que comencemos, Oscar, tú dime. Sin problema, yo Ok. adelante. Bueno, por cuestiones de debilidad de la señal que tengo aquí en DSEA, no voy a prender la cámara para que sea, como estoy grabando y está grabando desde mi equipo, entonces Claro. por eso una disculpa. Y bueno, entonces nada más hago una presentación de Oscar. Bien, a Oscar lo conocí hace ya algunos años y nos hemos mantenido en contacto de manera esporádica, pero aquí andamos. Le agradezco mucho Oscar, te agradezco mucho que hayas No, aceptado estar este día con la comunidad de la del CEA. Tú eres de CEA y viniste como alumno de intercambio de la Universidad de Baja California y ahora vienes como ponente en esta charla que se llama Interculturalidad, si apto para curiosos. Bien, de manera breve, Oscar es maestro por una universidad del Reino Unido, ¿cierto? así es. Ajá. Y además tiene un despacho de consultoría especializada en asuntos de temas políticos, de comunicación, todo ello. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Baja California y esa es una presentación muy breve. Realmente ya quisiera que tú tomaras la batuta de la sesión porque me interesa y quiero que nos desarrolles las ideas que nos puedes compartir sobre la interculturalidad en esta sesión, Oscar. Claro. Entonces, en este momento apago mi micrófono y te cedo la palabra. Aquí estamos al pendiente de todos modos y gracias de nuevo. No, muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ti, Octavio. Como bien menciona Octavio, hemos estado ahí en comunicación y pues ya yo estuve en 2010, imagínense, estuve en 2010 allá por sus tierras, allá en Guanajuato. Em, en aquel momento, pues yo me fui a Guanajuato por de intercambio semestral y la realidad es que yo tenía intenciones de irme a, pues como todo joven soñador, ¿no? De irme a algún país de Europa, no sé, al Asia, alguna parte, pero pues la realidad es que los recursos pues no daban, ¿no? Entonces hay que conocer limitantes y dije, bueno, pues ¿a dónde? Entonces yo ya conocía o había visto algunas fotografías y había escuchado de la Universidad de Guanajuato. Entonces dije, bueno, pues se ve una ciudad bastante bonita, ¿no? Como para pasar un semestre. Y oh, sorpresa, ¿no? La realidad es que y por eso, sin pensarlo, accedí cuando me invita por parte de Octavio a la universidad. ¿Por qué? Porque pues es un honor para mí, ¿no? Considero que es una de las mejores universidades del país. Eh, es una comunidad muy interesante. La realidad es que cuando ya llegué, como les digo, oh sorpresa, porque yo no me esperaba todo ese aparato que ya tiene la Universidad de Guanajuato en cuanto a intercambios, en cuanto a diferentes sedes, a diferentes campus súper bonitos, ¿no? Digo, pues, ¿qué les puedo decir yo a ustedes si seguramente ustedes ya los conocen bien? Entonces, la realidad es que me forjó mucho, me cambió mucho, me dio, de hecho, muchísimas herramientas de las cuales les voy a hablar también para poder seguir en este track o en esta vía, ¿no? Donde todas las herramientas que aprendí en el intercambio de Guanajuato, de alguna manera me sirvieron de preparación para otros episodios ya en mi vida, tanto profesional como personal y académica. Entonces,
pues es un honor, ¿no? Es un honor para mí estar con ustedes porque para mí la Universidad de Guanajuato y específicamente ese intercambio semestral en 2010 fue un parteaguas en mi vida, fue un parteaguas donde yo me di cuenta que me gustaba mucho esto de la interculturalidad y que podía funcionar bien en ambientes distintos al nativo, ¿no? Al donde tú naciste. Entonces, yo soy originario de Tijuana, aquí estoy en Tijuana, aquí tienen su casa. Eh, Aquí nací, aquí crecí, estudié, como bien comenta Octavio, en la Universidad en la UABC, Campus Tijuana, y la maestría la hice en la Universidad Queen Mary, en la Universidad de Londres, del sistema de la Universidad de Londres. Me gané una beca y también les voy a hablar un poco de eso porque al final también creo que les puede ser muy útil en su vida profesional. Entonces me gané una beca del gobierno británico para ir a estudiar allá, ¿no? Básicamente todo pagado y como les comento, pues la realidad es que no habría podido hacerlo sin ese gran ayuda, ¿no? Del gobierno británico, que pues obviamente hay que buscarlo y hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, les hice una presentación, déjenme ver cómo se las pongo por aquí. Les hice una presentación de la primera parte, más que nada, les voy a hablar un poco de cuáles son mis ideas y retos que hay cuando se presenta uno ante diferentes entornos y ante diferentes culturas. Les decía yo que la Universidad de Guanajuato, cuando me fui de intercambio, yo me topé con que reciben muchísimo estudiante internacional y reciben muchísimo estudiante también nacional. Mi universidad, acá en UABC, pues yo supongo que han de recibir al semestre unos 100 alumnos en todo el sistema, que es Mexicali, Ensenada, ¿no? O no sé, yo estoy pensando un número, pero sé que es muy bajo porque la realidad es que nunca nos topamos o nunca me topé con un estudiante por ejemplo, de Guanajuato, ¿no? O un estudiante de Chetumal. Nunca fue así. Contrario a Guanajuato. La realidad es que éramos muchísimos, tanto a nivel nacional como de intercambio internacional. Entonces, se van creando estos grupos muy interesantes y cuando llego me doy cuenta que no solo era una experiencia nacional, sino que aparte de lo que yo había buscado, también fue una experiencia internacional para mí, en suelo mexicano, obviamente. Y eso fue muy gratificante para mi carrera. Entonces, les voy a compartir una presentación nomás. Permítanme. En el botón compartir contenido. Aquí, a ver, aquí. Ah, bien. Ok. Windows. Y Okay. utilizar audio del equipo, creo, dice algo así. A ver. Ok. Yo estamos ahí, estoy compartiendo esta pantalla. A ver. Listo. ¿Sí estoy compartiéndola? Sí. Ah, ok. Bueno, déjenme más que cargue esto. Ahí está. Supongo que ahí está. ¿Ahí la ven? Listo. Sí. Ok. Bueno, igual, si tienen una duda, si tienen un comentario, lo que sea durante lo que les esté yo platicando, les comento también, ¿no? Doy clases, entonces la realidad es que estoy muy acostumbrado ya a este tipo de formato. Entonces, si tienen una duda, un comentario, háganmelo saber. Interrúmpanme. Yo, por estarles compartiendo la pantalla, no alcanzo a verme yo o a verlos a ustedes. Entonces, si levantan la mano o algo así, no los alcanzo a ver porque no veo las camaritas. Pero interrúmpanme, ¿no? O sea, literal, hablen y digan, oye, Oscar, tengo una pregunta o tengo un comentario y adelante, ¿no? Nos detenemos y seguimos. La idea es que sea una charla, la idea es que sea algo muy casual, que ustedes pues puedan llevarse algunos comentarios que les sean importantes, ¿no? Bueno, interculturalidad.
Yo lo titulé esta charla como sí apto para curiosos. ¿Por qué? Porque una de las características que yo puedo comentar y comentarles es que realmente soy una persona muy curiosa. O sea, una persona que no es curiosa, muy posiblemente la interculturalidad podría llegar a abrumarla. ¿Por qué? Porque el hecho de ser curioso lo vemos usualmente en los niños, ¿no? Lo vemos, yo tengo una hija de 5 años y es altamente curiosa, creo que lo heredó también de mí. Entonces, lo ves cuando somos niños, pero ya con el paso del tiempo y con el avance de nuestras, pues, de nuestras actividades, se va perdiendo esta curiosidad y vamos queriendo como ordenar todo y que todo se forme acorde a, pues, a la vida que llevamos, ¿no? Y las cosas que son distintas dejan de generarnos curiosidad. Entonces, para mí, la interculturalidad es ser curioso en todo lo que se refiere, ¿no? Es decir, te tienes que meter a lugares, te tienes que platicar con personas, tienes que escuchar puntos de vista distintos, son muchísimos, es un cúmulo de cosas que lo único que podría responder al por qué lo buscas es porque eres una persona curiosa, es porque te gusta investigar, te gusta explorar, ¿no? Entonces, por eso lo titulé así, es decir, cualquier experiencia intercultural sí es apta para curiosos. Cualquier experiencia intercultural necesitas un poco de curiosidad, si no, seguramente va a ser pues un reto mucho más complicadito que lo que sería para una persona, les pongo yo de ejemplo, ¿no? Como una persona como yo, que soy altamente curioso, que no me genera ningún problema escuchar una, una persona que tenga una visión totalmente distinta a la mía, ¿no? De la vida. Entonces, a eso voy, ¿no? Ahora, espérenme, porque esto no avanza. Ahí está. Bueno, hay que definir primero qué es de lo que estamos hablando, ¿no? La interculturalidad se refiere a la existencia, chéquense bien las palabras estas, existencia e interacción eh, de culturas, evidentemente, por eso interculturalidad, pero esto es bien importante, la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. Es decir, que ustedes y yo estemos charlando precisamente habla de una interculturalidad, porque ni Guanajuato es igual a Tijuana, ni Tijuana es igual a Guanajuato. Inclusive siendo mexicanos, ¿no? Pertenecemos al mismo estado, al mismo país, estado pues como relacionalista, como internacionalista que soy, le llamo estados a los países. Pertenecemos al mismo país, sin duda, pero aún perteneciendo al mismo país, tenemos unas diferencias culturales enormes que de hecho, cuando llego a Guanajuato en 2010, me doy cuenta de ello. Que los tijuanenses somos mexicanos altamente distintos a un chetumaleño, no sé, a una persona de Tlaxcala, a una persona de Guerrero. Es decir, hay muchas diferencias, pero se generan expresiones culturales compartidas. Es decir, a pesar de que somos distintos, con el diálogo y el respeto mutuo, yo podía entablar y podíamos estar generando una nueva o mini cultura compartida con mi amigo, no sé, François de Francia, ¿no? O con mi amiga Magda de Hermosillo, Sonora. Es decir, esto de la interculturalidad es una posibilidad, son posibilidades. Entonces, ¿cómo se construyen? Pues con diálogo y respeto mutuo. ¿Por qué? Porque algo que nos distingue de cualquier otra, pues especie, de hecho,
es que podemos cooperar entre extraños. A ustedes y a mí, lo único que nos está haciendo cooperar, una, obviamente, es la invitación, ¿no? De Octavio y de la universidad, pero en sí es la institución, es Guanajuato, la Universidad de Guanajuato. Eso compartimos ustedes y yo, pero ustedes y yo, a excepción de Octavio y yo, ustedes y yo éramos personas desconocidas hasta hace 10, 15 minutos que empezó esto. Entonces, pero ahora ya estamos, o ya empezaremos a dialogar. Así es cualquier tema de interculturalidad en esta especie. Entonces, ustedes tienen que aprender, y por eso pongo la foto, algunas fotos, esta foto es mía, ¿no? Algunas fotos, muchas fotos son mías. Pongo esta foto, por ejemplo, ahí lo que hay en toda esa foto son extraños. Y cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que entender que todos los que conozcamos son extraños. Entonces, no se trata de no hablar con extraños, más bien se trata de saber filtrar extraños en la interculturalidad. Hay que saber filtrar, hay que saber reconocer a las personas y decir, a ver, esta persona me está hablando con esto, esta persona, porque si nos cerramos a conocer extraños, pues realmente nos cerramos a la interculturalidad. Ahora, curiosidad, lo que les decía, es este impulso o deseo de investigar, observar, recopilar información, y no por ello estoy hablando de tomar notas y demás, que hay gente que sí lo hace, yo en algunas ocasiones lo llego a hacer, pero también es, ¿no?, recopilar información de forma mental, observar. La observación es sumamente importante para reconocer diferentes culturas, para poder saber dónde está lo diferente y dónde está lo nuevo, que es parte de la definición de ser curioso. Es decir, dónde está ese material nuevo e interesante que nos puede llegar, pues, a generar este impulso de decir, a ver, yo quiero saber más, o yo quiero conocer más de esta persona, o yo quiero conocer más de este grupo, o de este edificio, o de este libro, o de este autor, o de esta música. Es decir, algo que es totalmente distinto a lo que tú tienes en tu entorno, obviamente, porque eso es lo nuevo. Lo que tú tienes en tu entorno ya lo dominas, ya hasta cierto punto es lo tuyo. Y hay personas muy respetables y muy válido que dicen, a ver, yo no, yo la realidad es que no soy curioso, a mí me gusta lo mío, mi entorno aquí, perfecto, pero de eso no va la interculturalidad. La interculturalidad no va de eso. O sea, si tú tienes totales certezas de que tu entorno es lo más importante para ti y no quieres explorar más allá, la interculturalidad te generará más que beneficios, algunos problemas. Entonces, eso es importante. Ahora, finalmente, hay un impulso exploratorio, es decir, hay algo que te mueve a querer seguir. Yo cuando regresé de Guanajuato a Tijuana, terminé en 2010, en junio de 2010, bueno, agosto, regresé a Tijuana, yo con la única encomienda que regresé personal, obviamente, fue volverme a ir. ¿A dónde? A donde sea. En ese momento era a donde sea. Yo lo que quiero es conocer más. Quiero conocer más culturas, quiero saber más. Me generó a mí o me gustó tanto que me dio este impulso, ¿no? Un impulso exploratorio que es la motivación, algunos errores ahí de ortografía, pero perdónenmelos. Es la motivación que obliga a un organismo a examinar su entorno, ¿no? O sea, y por organismo, entiendan un niño que está de 2 años, 3 años y está tratando de conocer su entorno porque evidentemente depende de la seguridad de sus padres. Pero ya que estamos adultos, pues ya podemos el entorno extenderlo, ¿no? Entonces, puede ser secundario a otros impulsos como el miedo o el hambre que conducen a la exploración. Imagínense que lo equiparan con el miedo y el hambre. Y si lo equiparan con eso, también eso forma parte de la interculturalidad. Si tú vas a un lugar, y de eso también les voy a hablar un poco, si tú vas a un lugar, tú dices, no, es que a mí no me gusta comer esto. Ah, bueno,
no te va a gustar 2 días, no te va a gustar 3 días, quizás una semana, pero al sexto, séptimo día, créanme que les va a saber la gloria de la comida. Así es el ser humano, así nos adaptamos. Y si eso genera miedos, seguramente no nos adaptaremos y la pasaremos muy mal. El comportamiento exploratorio puede ser un impulso separado e independiente. Es decir, habemos unos que lo tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo queremos explorar más, buscar más, leer, escuchar música, escuchar una música que nunca, un género que nunca haya oído. Recién Spotify, ¿no? Nos empezó a lanzar ahí cuántos minutos escuchamos, qué género escuchamos. Es decir, si solo escuchamos las mismas cosas, pues no hay este impulso. Y pueden, como les digo, pueden, no es que yo lo esté vanagloriando. La realidad es que es porque estamos hablando de interculturalidad y eso se requiere. ¿Para qué? Pues para tener una experiencia, sea donde sea que haya un ambiente intercultural más amena, ¿no? Ahora, pongo 3 ideas que hasta cierto punto puedo yo constatar y se las puedo decir de primera mano, ¿no? Que cuando ustedes se van a enfrentar ante un, ya sea un intercambio, ya sea un cambio de ciudad, un cambio de residencia a otro país, ¿no? Lo que sea que ustedes vayan a realizar que les genere conocer otras culturas, pienso yo que estas 3 ideas son centrales. La primera, requieres, todo el mundo te dice, es que hay que respetar las otras culturas, sí, pero el respeto a las otras culturas no es más que una omisión. Es decir, yo puedo decir, no, pues yo respeto, yo soy cristiano, digamos, ¿no? Yo no soy cristiano, evidentemente, pero yo soy cristiano y respeto a los musulmanes, pero jamás convivo con un musulmán, jamás me expongo a nada que tenga que ver con un musulmán. Eso no es respetar. O sea, eso es simplemente omitir, eso es simplemente desapegarte. Y eso, ojo, no está mal, solamente que eso no te va a dar la, el aprendizaje de una interculturalidad. Entonces, ¿qué pongo yo? El respeto requiere apertura y exposición. Requiere que tú tengas, como a nivel individual y a nivel profesional, la apertura de decir, bueno, yo soy cristiano, pero puedo hablar con una persona musulmana y no tengo ningún problema, me voy a exponer a eso. Y en efecto, va a haber muchísimas cosas divergentes a mi pensamiento, o a mi creencia, o a mi religión, o a mis ideas, o a mis constructos, pero el que yo me exponga y el que yo tenga la apertura de escuchar esos puntos divergentes, eso es interculturalidad. Eso sí es respetar otra cultura. ¿Por qué? Porque la escuchas, la recibes con apertura y entonces dices, bueno, yo no podría ser musulmán, pero pues, sé esto, sé lo otro, es muy interesante esto, es muy curioso esto, y listo. Ahí se genera un respeto a la interculturalidad, a otras culturas. La idea 2, la paciencia es aprendizaje. Es decir, si ustedes no son personas pacientes o cualquier persona que no sea paciente, es muy posible que la interculturalidad les genere desesperanza, les genere ansiedad, de hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes van cuando llegue al Reino Unido, pues tú no vives ahí, tú no conoces el sistema. Si aquí
ir a Banamex o ir a Banregio o ir a cualquier organización internacional, digo, bancaria, es difícil y según esto la conocemos y nos conocen. Ahora imagínense llegar a un país donde no tienes idea, ni qué banco es el mejor o cuál es el peor, y tienes que abrir cuentas, eres de toda la norma, de todo lo que tienen ellos en el manual, tú eres la excepción. Entonces, a donde sea que vayas a tramitar algo, tú siempre vas a ser la excepción. ¿Por qué? Porque pues tú vas a llegar por un año. En este caso yo llegaba por un año a hacer la maestría y tú llegas y eres un caso atípico. Te tienen que atender y tiene que pasar, pero tienes que tener mucha paciencia porque un trámite de bancario te puede tomar 3, 4, hasta 5 días solamente para poder abrir una cuenta y todavía esperar 21 días para que te llegue una tarjeta. ¿Por qué? Porque así funciona ya. Entonces, es otra cultura, es otro sistema. Y dices, pero si vine a Santander, pues, y entonces, eso es la paciencia de, otro ejemplo que yo les puedo poner, eh, los maestros, por ejemplo, en el Reino Unido, yo les hablo de los ejemplos que conozco, no tienen una actitud paternalista, ¿no? Es decir, nosotros aquí en México, usualmente nuestra cultura, y no está mal, es nuestra cultura, somos muy paternalistas, entonces queremos que el profe nos diga, oigan, ustedes tienen que hacerlo a interlineado 12, perdón, a interlineado 1.5, letra 12, letra tal, esto, todas las instrucciones. Ah, bueno, en el Reino Unido, el primer día te dicen, vas a hacer un ensayo y vas a responder a la pregunta, ¿por qué sucedió la crisis financiera de 2007-2008 de acuerdo a lo postulado por el Fondo Monetario Internacional? Listo. Tienes que tener la paciencia para decir, no me dijeron nada, no sé cómo hacerle. Bueno, es otra cultura. Entonces tú mismo tienes que trabajar en tu paciencia en todo, en los viajes, en inclusive las personas, porque hay personas que literal sacan de tus cabales. Hay personas de otras culturas que dices, ¿cómo es posible que tenga esa imagen de México, por ejemplo? O sea, ¿por qué me está diciendo eso? Pues, ¿por qué? Porque tú estás conociendo a otra persona de otra cultura que vio otras cosas distintas, que no vio las mismas noticias que tú, que no vive en Guanajuato, por ejemplo, que es una ciudad hermosa. Entonces no tiene idea de que hay una ciudad en México como Guanajuato que es hermosa. Dice, no, pues es que me llevaron de un viaje no sé, por decir un lugar, ¿no? Al desierto de Altar en Sonora. Pues está horrible, ¿no? Parece el Sahara. Dices, ¿cómo crees? Hay que ser pacientes, ¿no? Muy pacientes, de hecho. Y finalmente, la interculturalidad, luego esto es bien curioso, la interculturalidad se piensa que se va a otros países o se va a otras regiones o se va a otros entornos o se va a otros lugares con la idea de traerse lo mejor. No, eso no está bien. Es decir, los mexicanos nunca vamos a ser franceses. Ese fue el problema. De hecho, ustedes ahí en su ciudad pueden ver el Mercado Hidalgo, pueden ver el Teatro Juárez. Es decir, son lugares con arquitectura de principios del siglo XX, con arquitectura meramente francesa. ¿Por qué? Pues si ustedes van a París, el Petit Palais, el Palacio Pequeño, el frontón, es igualito, y eso yo lo conocí cuando fui. Es igualito a la entrada del Mercado Hidalgo. Obviamente es un poquito más chico la del Mercado Hidalgo, pero es lo mismo, el frontón es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Porfirio Díaz estaba traumado con Francia. Entonces, eso te da la interculturalidad.
Entender que no nada más es transpolar una cosa y decir, a ver, me voy a traer esto, vi este negocio en Francia, vi este negocio en República Checa, claro que va a funcionar en México. No, no se pueden copiar las culturas. Las culturas son algo que va creándose de manera orgánica dentro de ese grupo y por ende funciona allá, más no va a funcionar acá. Algunas cosas sí, pero la mayoría está adaptado a la cultura. ¿Ok? Entonces, no nada más es ir y copiar o ver otras culturas para copiar y decir, ay, venir a México y decir, híjole, es que a mí me encantaría que hubiera una Torre Eiffel en la Avenida Revolución, ¿no? A ver, no, la Torre Eiffel es ahí y listo. A eso se va, a ver, a sentir con todos los sentidos, es decir, a probar, a escuchar, a, 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 a subirse a la Torre Eiffel si quieren, ¿no? Sentir el frío que se siente arriba, horrendo. Es un frío que nadie les ha dicho, pero se siente feísimo. O sea, si van en diciembre es insostenible estar arriba. Pero eso lo tienen que vivir. Y cuando tu cerebro y cuando tu persona se expone a estas diferentes culturas, entonces llegan creatividad sola. Eso te permite la interculturalidad. Que digas, mira, me surgió esta idea, pero adaptándola a qué? A que conoces la tuya, conoces tu cultura y conoces otra cultura y otras o varias culturas y dices, órale, esto puede funcionar acá o esto podría funcionar allá si es que te quedas de aquel lado. Porque si no, luego, por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos un problema muy grave de personas, aquí se les denomina pochos, ¿no? Que son personas que nacieron allá, pero que están viviendo acá, pero denostan la cultura mexicana porque obviamente les ha dado más posibilidades la cultura estadounidense, pero no les alcanza para vivir allá porque allá no los adoptan como estadounidenses. Entonces, están en este brincoteo de culturas que ni ellos entienden. Hablan en ambos idiomas, el famoso Spanglish, solo ellos entienden, ¿no? Es un subgrupo ahí. Ahora, hay investigación que dice, bueno, ahí se está generando una nueva cultura. ¿Ok? Totalmente válido. Y también tienes que tener la apertura de conocerlos. Pero si puedes tú tener definición de cuál es tu cultura, entonces vas a ir a otra y decir, mira, esto funciona, esto no funciona, esto me gusta, esto no me gusta, o esto me parece X, ¿no? También pasa. Entonces, por eso hay que tener apertura, exposición, mucha paciencia y obviamente eso resultará en creatividad. ¿Creatividad en qué sentido? No nada más en que se pongan a pintar, ¿no? Que se pongan a hacer música. Obviamente sí hay gente que se dedica a eso, que especial. La verdad es que el arte para mí es una cosa muy, muy rescatable. Pero también en temas de trabajo, también a tratar bien a las personas, también a no hacer caras cuando ves a una persona distinta a ti, ¿no? O que tiene ideas distintas, como eso te permite la interculturalidad, ¿no? Ahora, déjenme ver cómo me muevo aquí. Ahí está. Ahora, la interculturalidad presenta retos, chicos. No crean que irse a otros países es una cosa, evidentemente, por ejemplo, ahorita que les estoy hablando, si dices, qué interesante, ¿no? Qué suave. O sea, qué suave se la había pasado. Y sí, me la pasé bien. Pero también te la pasas mal. Y mucho. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que me enfermé en Guanajuato y estaba en mi cuarto solo, con una temperatura tremenda. Y lo primero que te viene a la mente es, si me pasa algo, ¿quién me va a ver?
¿Por qué? Porque tu familia está aquí, miles de kilómetros de aquí. Entonces, es un reto. No crean que nada más es todo lo bello. Ahora, como primer reto, yo digo, a ver, cuidado con la imaginación. No porque ustedes se imaginen que se van a ir o que van a vivir en, ¿dónde ponemos? Vamos a poner París, ¿no? En París no van a vivir como Salma Hayek. Bueno, y si hay algunos que tengan esa posibilidad, qué bueno, ojalá y nos inviten. Pero la realidad es que París, las rentas son altísimas y el espacio donde vives es reducido hasta su máxima expresión. Son cuartitos de... Yo vivía en un cuartito en Londres de... ¿Eran qué? 12, 11 metros cuadrados, algo así. Una cosa, una cama individual que ni individual llegaba, era una cosita, era una celda, literal, con una ventana, obviamente. Entonces, cuidado con la imaginación. Es el primer reto. Es decir, cuando estén planeando o cuando estén ustedes queriendo exponerse a nuevas culturas o queriendo, no se imaginen todo lo que ustedes quieran imaginarse. De eso se trata la interculturalidad, de que vayas y lo veas, o de que te quedes y venga alguien a ti y lo escuches. No que te imagines que los musulmanes todos van y se estrellan contra Torres Gemelas. No es así. Yo tengo varios amigos musulmanes de diferentes países, de hecho, y diferentes formas de llevar el Islam. Y son personas altamente divertidas y que no quebrarían un plato. Pero si tú imaginas desde un principio, yo no voy a conocer a musulmanes, ¿qué tal que traen una bomba? No, pues no. Cuidado con eso. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces no tienes apertura. Y entonces de nada te está sirviendo o de nada te va a servir la interculturalidad. Ahora, el reto 2, y esto es a nivel ya eh, individual, tienes que saber que a donde vayas serás él o la mismo o misma. Es decir, no importa si te agarran y te llevan a París, no importa si te agarran y te llevan a China, no importa si te agarran y te llevan a Japón, al Brasil, a donde sea que vayas, serás el mismo. Sí, la gente, ¿no? Suele postear y poner que, ay, viajar te cambia y esto. Sí, 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 te cambia porque conoces otras cosas, sin duda. Pero en esencia eres lo mismo. Te duele lo mismo, tienes los mismos vicios, tienes las mismas, no sé, flaquezas. Entonces, ¿qué tanto sabes lidiar contigo? Va a ser un reto para cuando te vayas a otro país. ¿Por qué? Porque vas a seguir siendo la misma persona sentimental, si es que lo eres, vas a seguir siendo la misma persona divertida o aburrida, según sea el caso, y en una ciudad, imagínense que eres altamente divertido o extrovertido, perdón, y te vas a una ciudad o a un pueblo en Europa, en Francia, donde no hacen nada y cierran todos los domingos todo y cierran a las 5 de la tarde todo. Te vas a volver loco. Entonces, antes de cualquier cosa, tú tienes que saber que a donde sea que te vayas en este planeta, tú irás contigo, te llevarás a ti. Entonces, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Por ejemplo, dicen, no, es que a mí no me gusta bañarme con otro jabón. Ah, bueno, o es que a mí me molesta mucho que haya, eh, que se apague la luz temprano. Bueno, pues imagínense que se van a Reykjavik, en Islandia. Pues, la luz dura como 4 horas. Te vas a deprimir. Me gusta muchísimo la luz del sol. Pues entonces no vayas a la parte norte de Europa, porque no te va a gustar. Entonces, la interculturalidad exige también
un conocimiento pleno de quiénes somos y si realmente nos podemos llevar, o mejor nos quedamos en nuestro entorno pequeño y no conocemos otras culturas y listo, que también es muy válido. Ahora, un tercer reto es aprender a ponerse cómodo con la incertidumbre y la otredad. Es decir, lo que más te genera retos en cualquier cultura distinta a ti es la incertidumbre, porque obviamente no la conoces, y la otredad. Todos son otros para ti y tú eres un otro para ellos. Es muy difícil que en diferentes culturas llegues y tú quieras encontrar círculos similares a ti. Entonces, si no estás acostumbrado o si no piensas que puedes con la otredad, con cosas totalmente diferentes a ti, si piensas que tú eres el centro del mundo, si tú piensas que lo que rifa, ¿no? Acá decimos rifa, pero que lo que realmente manda es que la gente sea como tú, pues ese va a ser el reto. ¿Por qué? Porque lo que más hay en otras culturas es otros, no similares. Por eso luego vas a Los Ángeles y hay comunidades de mexicanos altamente concentradas, o los chinos aquí en Tijuana, o ¿por qué? Porque les cuesta trabajo esta otra edad. Entonces mejor entre ellos, aunque sean 5 o 6, fundan rentan un departamento y ahí se meten y se están compartiendo. ¿Por qué? Porque son personas que no pueden con la otra edad. ¿Por qué? Porque no les es fácil. Y se van generando estos claustros de personas que después se convierten en ciudadelas o en colonias. Ustedes van a San Francisco, está Chinatown, ¿no? Es decir, son estos lugares donde pues, vamos a convertirlo en nuestro lugar para que ya no sea otro lugar, sino que sea el nuestro. ¿Por qué? Porque la realidad es que no podemos salir, no podemos exponernos a los otros. Entonces, eso también te pide la interculturalidad, ¿no? Y te reta sobre todo. Finalmente, en esta primera parte, ¿no? Donde hablo un poco de interculturalidad, me gustaría cerrar con esta frase, ¿no? Que acuño y que me parece muy ad hoc a lo que les he compartido. Reconocer el potencial, asumiendo los retos, o sea, el potencial de la interculturalidad, es lo que hará de una persona intercultural una mejor persona. Es decir, hay mucho potencial en conocer diferentes culturas, muchísimo, muchísimo positivo, pero tienes que asumir los retos. Y los retos usualmente, pues, son negativos. Entonces, si los asumes bien y si los conllevas bien, es posible que no solo seas una persona intercultural, sino seas una mejor persona. ¿Por qué? Porque entonces vas a ir con más tolerancia ya en tu vida diaria, vas a ir pues con muchas más herramientas de adaptación que cualquier otra persona que no se haya expuesto a diferentes culturas. Entonces, ahora, eso sería la parte, ¿no? Ay, déjenme regreso aquí, espérenme. Ok, ahora, ¿qué implica la experiencia intercultural? Bueno, yo para no ponerles todo, porque es muchísimas cosas que se me vienen a la mente, pero lo dividí en 3. ¿Qué implica? Diferentes entornos, es decir, hay que aprender a detectar patrones de similitud. Hay que aprender que, por ejemplo, Taxco en Guerrero es muy parecido a lo mejor a Cádiz en España o a otra ciudad española que también está toda pintada de blanco y con techos rojos. Pero es diferente. Hay diferencias muy marcadas porque acá vendemos tacos y allá venden jamón serrano. Pero, por ejemplo,
de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene muchas cosas que son similares a otras ciudades. Entonces, cuando ya experimentas la interculturalidad de primera mano, empiezas a reconocer esos patrones que son similares y, sobre todo, empiezas a decir, esto sí es diferente, o aquí es donde está la diferencia. Pero hay de los dos. Ni somos totalmente diferentes. Hay culturas que sí. Me imagino que si vamos al Líbano, vamos a encontrar muy pocas cosas similares a nosotros. Pero aún así, las puedes encontrar. Sí, es curioso. Ahora, las redes. Les mencionaba que si no hubiera sido porque yo me expuse y me fui a Guanajuato, yo no hubiera conocido a Octavio. Y yo no estaría aquí con ustedes. Yo no habría podido, cuando estaba en Londres, ir con mi amigo Panchito, que yo le decía que era François, que es francés. Yo no pude haberme ido a tomar un café en Francia. ¿Por qué? Pues porque no lo habría conocido. Y esto fue 6, 7 años después. Pero ya había una red, ya había unas redes que crean oportunidades, y por oportunidades no pensemos en términos solamente monetarios o profesionales, son oportunidades de convivencia, son oportunidades de ir a tomar un café, de ir a tomar una cervecita, ir a tomar algo y tener diferentes conversaciones. ¿Con quién? Con alguien que si no estuviera en tus redes, en tu red personal, profesional, pues no tendrías esa posibilidad, ¿no? Entonces hay que nutrir las redes, hay que generar, hay que conectarse. Si les interesa la interculturalidad, el que diga, no, yo no me quiero conectar con nadie, yo soy una persona solitaria, me gusta a mí nomás un círculo pequeño, es también muy válido, ¿no? Pero en este tema en específico, las redes son muy importantes, muy importantes. Y finalmente, la experiencia intercultural te exige estar expuesto a un montón de diferencias a lo tuyo. Comida, música, gestos, bromas, sabores, olores, colores, inclusive la luz. No es lo mismo el sol de verano en Guanajuato que el sol de verano en París. ¿Por qué? Porque evidentemente la posición de las ciudades en la Tierra son muy distintas, entonces los rayos del sol pegan de una manera muy distinta. Entonces, todo eso se aprende. Y eso es altamente apreciable. Ahora, en los entornos, ya esto les voy a hablar un poco de mi experiencia intercultural. Yo soy de Tijuana, como ya les dije. Hasta 2010 fue mi primera experiencia intercultural, ahí en su ciudad, ahí en su universidad, en Guanajuato. Fue quien inauguró, digamos, mi andar en este sentido. En 2010 estuve por allá, hice un semestre ahí en la DCEA. Muy bonito, muy interesante, se me pasó el tiempo rapidísimo, me la pasé súper bien, conocí gente muy valiosa, muy interesante, y sí, también, ¿no? Había que tomar clases, también había que hacer tarea, ¿no? Después, en 2011, un año después de regresar a Tijuana, en 2011 tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en Las Vegas. Yo estudié Relaciones Internacionales, como les comenté. Entonces hice mis prácticas profesionales en el Consulado de México en Las Vegas en 2011. Y ahí me quedé. Me contrataron y me quedé 5 años, ¿no? 5 años estuve viviendo ahí. Mi hija nació en Las Vegas. Mi hija es nacida ahí, entonces básicamente ahí viví, ¿no? Estuve 5 años trabajando y viviendo en esta ciudad tan interesante también, tan enérgica, que al final también me ha forjado, también me ha generado
muchas cosas muy buenas en mi personalidad. Las Vegas es una ciudad, como bien dicen, nunca duerme. En Las Vegas el horario es la cosa más irrelevante del mundo. En Las Vegas nunca vas a estar escuchando a alguien que diga, híjole, ya me quiero ir a descansar porque ya son las 8, ¿no? La realidad es que no. O sea, en Las Vegas los turnos son 24 horas, entonces hay gente comprando el súper a las 3 de la mañana en Walmart o en Food for Less, ¿no? Que son tiendas de conveniencia, y sin problema, andan como si fueran las 6 de la tarde. Entonces, todo esto no lo habrías conocido, no lo conocieras, si no pues, vives ahí, ¿no? Las tiendas no cierran, nada cierra, eso extraño muchísimo. Pues eso extraño muchísimo. ¿Por qué? Porque soy una persona nocturna, me gusta mucho la noche a mí. Entonces, Las Vegas es todo el tiempo, está abierto todo, encuentras todo siempre. Entonces tú tienes que acomodarte, ¿no? Tus horarios y tienes que ver la forma, porque aparte en el día hace mucho calor, hace un calor infernal en verano, estás hablando de 48, 49, 51 grados fue lo más que me tocó de calor. O sea, se te entume la cara, ¿no? Del calor. O sea, es infernal, es un clima horrendo, pero pues tienes otras cosas, ¿no? Entonces aprendes a vivir con eso. Y después ya yo tenía la inquietud de estudiar una maestría y apliqué para un programa de becas que se llama Chevening. Es un programa de becas del gobierno británico. Es, pues, yo creo que después de la Fulbright Robles, la beca Chevening es de las mejores del mundo. ¿Por qué? Es altamente competida, es muy difícil obtener la beca porque son muchísimos aplicantes, pero si la ganas, pues ya la hiciste. ¿Por qué? Porque te dan vuelo, te dan manutención por mes, te pagan la universidad y pues vas a vivir en una ciudad del Reino Unido, ¿no? Entonces yo escogí Londres y pues me fui en 2016 para allá. Estuve un mes, 2 meses. Allá duran un año las maestrías. Entonces me fui a vivir para allá. De Las Vegas, pues me fui para allá. Entonces, esos son como los entornos. Acá hacía, ¿no? La diferencia de acá, déjenme pongo a cargar mi computadora. La diferencia de acá es que acá hacía muchísimo frío, completamente húmedo. Las Vegas es completamente seco. Acá en Las Vegas todo es enérgico, extravagante y con muchísima iluminación. En Londres todo es muy sobrio, todo el lujo se interpreta diferente. Todo el mundo es más amable. En Las Vegas todo el mundo es más gritón, ¿no? Entonces, son diferencias, ¿no? Son muchas diferencias que se encuentran, pero que al final, pues, aprendes. Yo para esto, como les comento, cuando fui a hacer mis prácticas en Las Vegas, pues ya hice 3 meses de prácticas sin goce de sueldo ni nada. Pues las técnicas o las herramientas con las que yo había aprendido de mi persona, de la comida, del vestido, de cómo administrar recursos, esas técnicas yo las había aprendido allá con ustedes, ¿no? Yo las había aprendido en Guanajuato. Entonces, cuando voy a Las Vegas, me es más sencillo pasar estos 3 meses de una manera más llevable, ¿no? Y, obviamente, 5 años después, cuando llego a Londres, pues ya era un experto yo en vivir con diferentes culturas, en adaptarme. A los 2, 3 días yo ya estaba como un local, ¿no? Yo ya sabía más o menos ubicarme ya. Es decir, ya tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque pues el entorno te va generando o los diferentes entornos te van generando esta capacidad. Entonces, es interesante que cada ciudad, cada cosa tiene sus particularidades y tiene sus diferencias, ¿no? Y pues, las puedes ir detectando si eres curioso. Si no, pues no las vas a detectar, ¿no? Ahora, las redes. Aquí les pongo, por ejemplo, fotografías de algunos eventos a los que fui estando allá en Londres. El evento de arriba fuimos a un evento en la London School of Economics. En esa foto hay cerca de 25 países de personas. Por ahí ando yo, ¿no? Por ahí, si me ven ahí,
por ahí, en medio más o menos, ¿no? Habíamos mexicanos, croatas, hindús, africanos, de varios países de África, argentinos, latinoamericanos. Por ahí está mi amiga, la que les digo, la del turbante, no el rojo, sino el rosita, es una muy entrañable amiga mía de Somalia. También Chivni, una persona sumamente inteligente, muy, muy devota de su religión islámica, pero muy interesante, súper chistosa, ¿no? Eso es ahí. Acá después en Queen Mary, de hecho nos organizaron un evento intercultural para estudiantes internacionales. Entonces en esa foto ustedes pueden ver, está el primero de derecha a izquierda, viendo de frente a la pantalla, es chileno, luego un uruguayo, luego pues estoy yo, luego un argentino, y luego otro uruguayo. Entonces es conocer diferentes personas de diferentes países. En la última fotografía hay gente ahí de Cuba, hay mexicanos, peruanos. Ese es el 71 aniversario de la primera Asamblea General de la ONU. Resulta que la primera Asamblea General, el evento o el foro de las Naciones Unidas, el primero que sucedió en 1946, pero sucede en el centro, en el Salón Metodista Central de Londres. Entonces, ahí sucede en Londres, y en el 71 aniversario fue el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y pues agarramos boletos, fuimos, ¿no? Habíamos cerca de 1,500 personas, algunos amigos, otros de todo, pero eso te permite la interculturalidad, conocer otro tipo de cosas. Y obviamente esto es una foto, pero pues dentro de eso hay estas redes, pues siguen vigentes, ¿no? El de en medio, en la foto esa, el de la corbatita, él es profesor de arquitectura en la UNAM, es muy amigo mío, y pues seguido estamos en conversaciones. Entonces son redes que se siguen nutriendo, ¿no? Son redes que debes de seguir generando, y no hay nada malo, como les decía al principio, no hay nada malo en conocer extraños. Lo que sí está mal es no saber filtrar extraños, ¿no? Eso sí está mal. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente te vas a meter en muchos problemas. Pero una vez que aprendes a filtrar, pues de todas estas culturas, de todas estas personas de diferentes entornos, puedes aprender mucho. Ellos pueden aprender de ti. Tú también siempre tienes algo que aportar. Y obviamente puedes se puede devenir en una amistad muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, déjenme les doy otra para irme más rápido. Aquí les pongo un poco de las diferencias, ¿no? Las diferencias que se encuentran de lo que les mencionaba hace rato. Hay diferente música. Esto que está acá arriba a la derecha es un pub, mi pub favorito ahí en Londres. Es un pub, un barecillo que no lo han modificado desde la era victoriana. Entonces pues está muy bonito. Entras y dices, wow, ¿no? O sea, esto como en México sería buenísimo. Pues no, la realidad es que no funcionaría igual, no sería lo mismo, ¿no? Entonces tienes que aprender a eso, a encontrar las diferencias, pero la similitud es que la gente se reúne también a charlar como lo hacemos nosotros acá. ¿A qué? A decir sus problemas, a decir sus éxitos. Es lo mismo, en esencia. Por ejemplo, acá abajo en la esquina pongo una foto. No sé si notan ustedes, me pareció muy curioso. Ese es otro pub, pero ese es un pub en Oxford, en la Universidad de Oxford. El tipo que está ahí tomando una cerveza, él está tomando una cerveza no sé, eran las 2, 3 de la tarde, se está tomando una cerveza mientras lee un libro. Entonces me pareció muy curioso. ¿Por qué? Porque pues nosotros sería impensable, ¿no? O hay mucha gente que sí, pero te verían como que, ay, a las 2 de la tarde, ¿no? O, ay, ¿por qué está en un bar ahorita leyendo, ¿no? ¿Por qué no? Para ellos es lo más normal, y es Oxford, imagínense. O sea, ese tipo debe ser un investigador, debe ser un doctor en algo, ¿no? O sea, pero no solo eso.
todavía más interesante es que hay un niño allá dentro del bar. Es decir, hay una carriola con un niño. O sea, las mamás fueron a pasear al niño y dijeron, vamos a poner una cervecita. Bueno, si tú tienes una religión, por ejemplo, que te es difícil ese tipo de cosas, pues te va a causar un problemón. Es decir, es que esto es inaudito. No, no es inaudito. Es inaudito para tu cultura, para tus creencias. Pero acá, esta es la cultura. ¿Ok? Y obviamente, pues la música, hay mucha música clásica muy accesible en Londres. Obviamente yo aprendí la música clásica gracias a que tengo amigos o hice amigos en la orquesta de la Universidad de Guanajuato. Ahí en el teatro principal, ahí yo aprendí de música clásica. Entonces, cuando llego a Londres, pues para mí ya la música clásica ya era algo que entiendo. Y no por una cuestión de petulancia ni nada, no, porque hay mucha belleza en ello. Y no tiene nada de malo. Así como escucho música clásica, también escucho la bichota, ¿no? Es decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes esta apertura. Y obviamente la comida, ¿no? Organizamos ahí una convivencia en donde vivía y los franceses les tocó llevar pues diferentes tipos de quesos. Entonces había que probar, unos están malísimos, pésimos, o sea, fuertísimos, así. Otros sí están buenos, pero tienes la apertura de probarlos, de ver, de oler. ¿Por qué? Porque hay quesos que huelen mucho. Inclusive, ¿no? en, en Las Vegas, en algunas rutas que yo usualmente exploraba los fines de semana cuando no tenía nada que hacer, me subía a una ruta de camión y me iba a buscar comida soul, que es la comida del sur de Estados Unidos, pues pollo frito, ¿no? Para personas con afroamericanas y demás, y entras a ese lugar y son olores muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes. Y tienes que, pues, eso es otra cultura. Tú no puedes llegar y decir, ay, pero ¿por qué apesta aquí? No, pues ¿por qué? Tú sientes para ti, pero esa es una diferencia contigo. A lo mejor ellos perciben algo en ti que no les gusta. Entonces, así, esto es lo que te permite, ¿no? Estas diferencias te permiten ser más tolerante a las diferencias, obviamente. Ahora, mi recomendación final, chicos, ya para concluir esto, es a donde vayamos, vayamos bien apropiados. Es decir, nunca hay que olvidar que por más que, ¿no?, hemos ido para allá y para acá y hemos tenido la fortuna de estar en varios entornos, en varios lugares, con diferentes personas de diferentes países, platicar con infinidad de personas con culturas totalmente distintas a mí, ver, palpar inclusive culturas diferentes a mí. A donde sea que he ido, pues siempre soy mexicano, ¿no? Y eso es muy válido. Nuestra cultura es altamente valiosa, pero muy valiosa, de hecho. Obviamente hay que conocerla. También eso toca, porque luego te topas con un alemán que te ve mexicano y te empieza a decir, oye, pero y entonces Teotihuacán y esto, y tú no sabes nada. Eso también es un choque cultural. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no sabes nada de tu cultura. Y eso, pues, si van a ir a otro lugar o van a presentarse como mexicanos, pues mínimo háganos el favor de informarse de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Ustedes detectan o pueden detectar ahí, ese es el evento de bienvenida allá en Londres, eh, de la beca, ¿no?, de la beca Chifney, allí en un complejo que se llama Excel. Yo llegué con un zarape como el gran, ¿no?, José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? Porque a mí me encanta José Alfredo Jiménez. Conozco muy bien su música y sé que es muy mexicano y
Pues yo llegué con un zarape, porque tienes que llevar algo típico. Entonces yo llegué con un zarape. Y la corbata que traigo ahí tiene mariposas monarcas. Entonces, es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Entonces, nuestra cultura es muy rica y muy valiosa. Muy valiosa. No porque uno vaya no sé, ¿qué se me ocurre? Croacia, ¿no? O el mismo Escocia, ¿no? No porque uno vaya para allá, esa cultura es más valiosa que la nuestra. Ahí te faltó una apropiación, es decir, te faltó apropiación de lo que eres. Y si quieres denostar a la cultura mexicana, lo puedes hacer, pero la cultura mexicana es muchísimo más grande que cualquier individuo. Entonces, seguramente no lo lograrás. ¿Por qué? Porque hay mucho en México, muchísimo. Somos una cultura altamente respetada, altamente querida y sumamente rica. Ay, creo que se cortó la pantalla. A ver, espérenme. Se sigue viendo aquí ¿Se sigue la viendo? presentación. ¿Ya no? Si A quieres ver, compartir de nuevo, por favor. voy a compartir de nuevo. A ver, espérame. Ahí todavía no estoy compartiendo, ¿verdad? Todavía no. A ver. Ay, perdón. Espérenme. A ver, aquí. Aquí. Y luego. Caray, no sé por qué no me comparte esa. Espérenme. Voy a compartir la pantalla y yo creo que así vamos a poder hacerlo más fácil. A ver, ¿ahí la ven? Listo, listo. ¿Sí? Ok. Ajá. Ok. Y. Listo. ¿Ahí la ven? Se ve. Sí, perfecto. Entonces, nada más quería hacer énfasis en eso, ¿no? En que nuestra cultura es muy valiosa. No porque vayas a conocer otras o no porque vayas a otras, la de nosotros deja de tener valor. Al contrario, toca o nos toca defenderla y nos toca presumirla. ¿Por qué? Porque la realidad es que es altamente presumible. Es muy bonita la cultura mexicana. Entonces, pues nada más, chicos, aquí les dejo mis redes. De mi parte es todo. Déjenmeles. Estos son así me encuentran como Oscar Rangel en Instagram, en Facebook, quien quiera, vuelvo. La parte de las redes es importante. Octavio, por ejemplo, y yo nos tenemos conectados ahí por Facebook. Entonces, lo que necesiten, ¿no? Lo que necesiten, por ahí ando, igual que todo mundo. Y pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir conociendo más cosas. Aquí tengo, igual les dejo mi LinkedIn, ahí por ahí luego publico algunas cosillas, de repente escribo, tengo esta página de la consultoría que les mencionaba Octavio, donde ahí van a encontrar algunos artículos que publico, algunas cositas, noticias y demás, igual, ¿no? Si quieren enviarme un correo con algunas, lo que necesiten, ¿no? Ahora sí que estoy a su disposición, lo que necesiten con todo gusto, ¿no? Siempre es importante, pues seguir tejiendo redes, ¿no? Entonces sería todo de mi parte, no sé qué les parecería. Bien, Oscar, muchas gracias por estas ideas tan valiosas que nos compartes en esta sesión. Y esta es la parte donde invito a nuestros alumnos de la DESEA a que se acerquen a ti y que pregunten, que cuestionen, que complementen. Adelante, compañeros y compañeras de DESEA, nos escuchamos. Lo escucho. No se amontonen.
Acuérdense Bueno, que, Oscar, sí. acuérdense que tienen mute. No sé si alguien. Sí, Oscar. Bueno, yo quisiera como hacer como enfatizar algunas ideas que me gustaron mucho de tu participación. Este, por ejemplo, este proceso para filtrar extraños, cómo lo manejaste, se me hace muy interesante cómo lo manejas, es de que de alguna manera tú sepas identificar al otro y que sepas identificar los comportamientos del otro para tender un nexo con las personas que tienen una diferentes valores, creencias e ideas, etcétera, etcétera. Sí, es una idea que como la explicaste, realmente te quiero decir, bueno, lo aprendí, ¿no? De ti, y Muchas gracias. pues sí, bravo por ello. Y hay una participación aquí de Anaí Zamudio. Te escuchamos, Anaí, muchas gracias. Sí, pues nada más como agradecerle al ponente porque son muchos de los puntos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De, por ejemplo, de un intercambio, lo que menciona de las condiciones que hay en otro país y que tú te tienes que conocer para saber si la harías o si te deprimirías directamente. Entonces a veces no nos damos cuenta como de esos pequeños datos y pues agradecerle más que nada eso. No, de nada, Nay. De nada, de nada. Ahora sí que lo que necesiten. Y sí, primero hay que conocerse, ¿no? Hay que conocerse bien y con eso planear acorde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, un amigo, ¿no?, de Nogales, muy entrañable, le fascina el sol, ¿no? Y él, en su aplicación y demás, también ganó la beca, se fue se llama, Dundee, en Escocia, ¿no? Es una ciudad que está al norte, es altamente gris, nunca sale el sol. Entonces, mi amigo cada mes bajaba a Londres y estaba, cada mes se veía más deprimido, lo que comentan ahí. ¿Por qué? Porque si es que no puede ser, o sea, o sea, siempre está gris. La ciudad está gris, porque no la pintan, la ciudad está hecha de piedra, puro, pues todo es gris. Entonces, si no puedes con eso, o sea, si no pensaste en eso, y lo que les decía, si no tuviste cuidado con lo que imaginabas, por las fotos que viste y demás, pues te va a ir mal. Entonces sí, de nada, no hay. Bueno, ¿alguien más de los compañeros que nos acompañan que quisiera eh, aportar algo a la sesión? Los escuchamos. Este, Oscar, pues tiene ahí su formación docente, entonces sabe interactuar como, bueno, lo pudimos ver de una manera muy agradable. Wendy Yunuen, te escuchamos. Dinos, Wendy. Sí, bueno, también agradecer por la plática, estuvo muy interesante. Pues sí, yo creo que es el informarnos sobre todo esto, pero también sin duda es una experiencia eh, pues que si tienes la oportunidad, pues hay que vivirla y que sin duda te va a marcar de cierto modo. Totalmente, totalmente. También eso que dice Wendy es muy importante, chicos. No vas a ser el mismo, ¿no? O sea, vas a ser el mismo, sí, pues en esencia y demás, pero te va a cambiar, ¿no? Siempre vas a estar, si te gusta, vas a estar de inquieto, vas a estar buscando, vas a estar esto, vas a estar lo otro. ¿Por qué? Porque al final también entiendes el tiempo, ¿no? Entiendes el tiempo. Yo ya tengo pues 33 años y imagínense, yo empecé precisamente a los 22, ¿no? 22 años empecé con esto, hace como 10 años de moverme, irme y demás. Entonces el tiempo se te va así, ¿no? Entonces, aprovechenlo. Eso es lo que yo les diría, ¿no? Aprovechen, pues lo que sea que vayan a hacer en otras culturas, ¿no? Entonces sí, muy importante lo que dice Wendy. Te va a forjar como persona. Por ahí hay otra pregunta eh, de Jesús. Adelante, Jesús. Oh, buenas tardes, pues no sé más bien, sino lo único que le quería preguntar es Sí. como sobre lo que opinaba de por ejemplo,
pasa que con México, muchas personas de aquí, tal vez, que van a viajar a Estados Unidos o otro país con otro idioma, o bueno, más bien viceversa, cuando los estadounidenses o extranjeros vienen aquí a México, que por ejemplo nos obligan como a hablar inglés y estamos en nuestro país, en México, que creo que sería tal vez diferente porque pues ellos vienen a nuestro país. Entonces, bueno, fue algo que me llamó la atención. En un momento dije, pues más bien ellos se tendrían que acoplar a nuestro idioma, ¿no? Ok. Mira, fíjate, ahí acabas de decir algo bien interesante. Ahí hay que reconocer primero lo que te decía de la otredad, ¿no? Es decir, sí, ellos son otras personas, vienen con otros idiomas, pero la razón por la cual se obliga, por ejemplo, ustedes ahí en Guanajuato o en Cancún o inclusive nosotros aquí en Tijuana, ¿no? Se obliga a que, o no se obliga, pero se persuade para que hables a un segundo idioma, no es para darles gusto, ¿no? O sea, eso es lo que hay que quitarse de la cabeza. No es que les estemos dando gusto. El hecho de pensar que no les tenemos que dar gusto a otras personas, eso es estar cerrado al otro, cerrado a la otredad. O sea, no es que les estemos dando gusto a ellos. Por ejemplo, si yo trabajara en Cancún, en un hotel, yo no le estoy dando gusto a un estadounidense, le estoy ofreciendo un servicio de primera calidad en mi país. ¿Para qué? Para que eso me genere, a mí obviamente me paguen y no solo eso, sino que mi país o México se siga posicionando como un destino de calidad mundial. ¿Para qué? Pues porque es uno de los 3 ingresos del Producto Interno Bruto en el país, el turismo. Entonces, no es que nos estén obligando a ser como el otro, no. Simplemente a ofrecer un servicio y por ende, no porque ofrezcamos un servicio, vamos a ser siervos, no. Es un servicio que se paga. Es decir, nos conviene. ¿Por qué? Porque somos un buen destino y es parte de nuestra cultura, ser buenos anfitriones. Entonces, nomás hay que cambiar el chip. Hay que cambiar un poco el chip y decir, a ver, no es que nos estén obligando o no es porque ellos, yo, por ejemplo, si voy a China, yo no voy a aprender chino. O sea, yo no voy a aprender chino porque pues yo nomás quiero ir a tomar unas fotitos a la ciudad prohibida y demás. Yo no tengo por qué aprender chino. Ese mismo pensamiento lo tiene un estadounidense, un francés, un canadiense. Si yo voy a ir a México a pasarme en la playa, pero no voy a aprender español. ¿Por qué? Yo nomás voy a ir una semana, como para qué aprendería un idioma que toma, no sé, 3 años, 2 años aprenderlo bien. Aparte es altamente complejo el español. Yo tampoco voy a aprender chino. Pero si voy a llegar y va a decir, a ver, pero aquí tienen unos panfletos en español. Ah, qué bueno, qué servicio. Y eso yo voy a venir y decir, ¿sabes que yo fui a China y tienen unos panfletos en español? Qué amables, ¿no? Deberías de ir. Entonces no es que nos estén obligando a hacer el otro. Es una cuestión de ofrecer un buen servicio. Y obviamente si a uno no le gusta hablar otro idioma, pues no lo hables, ¿no? Podemos no hablarlo y podemos dedicarnos, volvemos a algo que te exija solamente el entorno en ese idioma. Digas, yo no convivo con gente de otras culturas, ni con otros idiomas, ni nada. Es totalmente válido. Entonces, pero sí hay que saber por qué se hace esto, ¿no? Porque no es que nos estén obligando, es que es útil, es una herramienta. Como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hablo inglés, pero es una herramienta. Aquí en Tijuana, hablar inglés es de las cosas más normales del mundo. ¿Por qué? No porque sea petulante y ay, nos creemos extranjeros. No, el tijuanense no se cree extranjero para nada. Pero es una herramienta de trabajo, es una herramienta que te da de comer, es una herramienta que te sirve. ¿Para qué? Para este tipo de cosas. Si a lo mejor si me hubiera sido más difícil a mí irme a Londres y entender ese inglés, si yo no hubiera estado en Tijuana y tener ese inglés desde chico, ¿no? Entonces, véanlo como una herramienta, no lo vean como una imposición, ¿no? Cualquier otra cosa de otras culturas, hay que verlos como una herramienta, no como una imposición. No te vas a convertir en estadounidense solo por hablar el idioma, para nada.
ni un chino se va a convertir en mexicano porque ya habla español, ¿no? Entonces, por ahí Manuel tenía una pregunta. Sí, bueno, no es tanto como pregunta, sino solamente como un poco de marcar el comentario también de hace rato, el de que, por ejemplo, si tenemos planeado pues un intercambio o viajar a otro país así por estancia, debemos de tener presente pues el respeto hacia sus culturas y pues tener muy presente también el proceso de adaptación y pues no como de rechazar o así porque son cosas que ellos ya tienen establecidas y lo pueden a veces tomar como ofensa y malos entendidos. Totalmente, eso que dice Manuel es importante. Lo que para nosotros podría ser algo chistoso, para otras personas o en otras culturas podría ser algo ofensivo, ¿no? Yo recuerdo, yo y un compañero argentino, la primera vez que andábamos llegando a la universidad con estos trámites de que la credencial y que la credencial de la biblioteca y de que vea la oficina de no sé qué y vea la oficina de acá, y ahí andábamos, ¿no? Acompañándonos en la rectoría de la universidad. Ya habíamos tenido la reunión de la beca, de los becarios. Obviamente los becarios veníamos de éramos alrededor de 145 países distintos, ¿no? Entonces 1900 personas, imagínense, de 145 países, pues es una cosa preciosa, ¿no? Es ver un montón de culturas. Entonces, ya habíamos conocido a ciertas personas, quién venía de Egipto, quién venía de tal cosa, y algunos están en tu universidad, en esa beca, otros no, otros están en otras universidades y así. Bueno, llegamos a una oficina, la oficina de atención internacional, yo y el argentino, y estaba una amiga de Egipto, y estaba una amiga del Perú, y estaba una amiga de Cuba. Estaban las tres pues, haciendo ahí sus trámites igual que nosotros. Llegamos nosotros y, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, en automático, estaba primero la de Perú, estaba la de Egipto y la de Cuba, ¿no? Y en automático, pues, llegamos, saludamos a la del Perú y cuando, o sea, saludo de beso en la mejilla, ¿no? Y cuando quisimos saludar a la compañera de Egipto, pues se retiró, pero como, o sea, una cosa marcadísima. O sea, marcadísima de, a ver, no me puedes tocar, ¿no? O sea, no me puedes tocar. Eso, imagínense que tú, yo, por ejemplo, como persona hubiera dicho, ¡ay, qué payasa!, ¿no? O sea, no. O sea, al contrario, es como que, ok, ¿no? O sea, aprendes a respetar. ¿Por qué? Porque, en efecto, no es una cultura latina, no están acostumbrados a ese tipo de trato. Entonces, te puede causar un shock, porque dices, ay, la torre, pues, ¿qué tengo, no? ¿Qué hice? Pero no hiciste nada, solamente es un choque cultural. Entonces, así lo entiendes, así lo debes de entender y así lo debes de respetar, ¿no? Entonces, te topas con ese tipo de cosas cuando te expones. Si eso a ti como persona te molestaría o como decimos acá, te agüitaría, te entristecería, pues entonces, imagínense, irías pues teniendo problemas diarios, ¿no? Entonces, la realidad es que tienes que, bueno, pues, ok, ¿no? Sigues y pues ya, seguimos del cotorreo y no por eso cambias tu trato con la persona, al contrario, es como que, no, pues ya sabes que eso no puedes hacer, pero lo demás es una persona y llevamos una amistad muy interesante, llevamos una amistad que duró toda la estadía allá. Ella da clases en la Universidad del Cairo, de hecho, pues hasta me trajo cuando fue en el intermedio de la maestría, fue al Cairo y me trajo una pashmina muy bonita, o sea, una amistad tremenda, pero no la puedes besar en la mejilla, como la haríamos nosotros o lo hacemos, y ahora ya se empieza a cambiar esa cultura, también ya el feminismo nos ha movido a decir, a ver, hay ciertas mujeres que no quieren eso, está perfecto, también tienes que respetarlo. Y está cambiando la cultura. Y entonces te tienes que adaptar. ¿Por qué? Porque así es como
es evolutivo, entonces hay que adaptarse, ¿no? Entonces, muy importante lo que dice Manuel, el respeto, ¿no? El respeto a ese tipo de cosas. Y también a que te respeten tus cosas, ¿no? Si a ti no te gusta que un argentino, ¿no?, te salude, pues no, que no te salude. Tú tienes derecho a eso. ¿Alguien más que por aquí de los estudiantes que quiera participar? Los invitamos. Bueno, mientras alguien levanta la mano, no, me gusta mucho cómo nos platicas sobre estos temas, Oscar, porque pues tu expertise es en relaciones internacionales, pero lo has traído a un plano personal e interpersonal que hizo muy rica la sesión. Y, por ejemplo, lo que mencionabas, este tema de que cuando dices, bueno, yo tengo cierto credo religioso y los otros tienen su credo religioso, pero no me acerco, no conozco, no les hablo, no apruebo, ¿no? Pero no les hago nada, no les hago daño ni nada. ¿Y cómo lo manejaste para decir, estás omitiendo cuando tienes esta actitud, ¿no? De no acercarte hacia estas personas que tienen costumbres religiosas, creencias o en otro plano también, ¿no? Como orden familiar, como defensa de ciertas ideas económico y políticas, etcétera, etcétera. Sí, inclusive la orientación, ¿no? Orientación sexual, la religión, o sea, los temas que son, pues, a veces delicados, para ciertas personas, que no convivas, que no te involucres, pues realmente ni siquiera estás respetando, ¿no? O sea, nada más estás omitiendo, nada más estás no involucrándote y dices, no, pues yo respeto, ¿no? Pero conmigo que ni se metan, ¿no? Ah, caray, pues no lo estás respetando, ¿no? O sea, nomás te estás haciendo un ladito. O sea, respetarlo sería que los conozcas, que hables con esas personas, que hables con un musulmán, que hables con un budista y que a pesar de eso digas, órale, qué respetable persona, qué respetable religión. Yo no voy a ser budista, yo no voy a ser musulmán, perfecto, pero tuviste la convivencia. Pero si no, imagínate que tengas la convivencia y que te des cuenta que no lo respetas. Eso sería un parteaguas personal. Es decir, a ver, voy a intentar, y te involucras y dices, no, es que yo no respeto esta religión. Ah, caray. Entonces decías que lo respetabas, pero ya que te involucraste, te diste cuenta que no lo respetaba. También puede pasar. Entonces, prefieren, ¿no?, muchas personas, pues, omitir cualquier tipo de convivencia. Mejor, ¿sabes qué? Yo no convivo con esas personas porque, pues, no, yo la respeto, ¿no? No. Estás haciendo un mal uso del respeto. Muy mal uso de la palabra, porque la palabra respetar es que lo conozcas, que se te presente y que ya con todos los elementos que te presenten, lo respetes, aunque sea totalmente contrario a ti. Entonces, Ok. Bueno, ya por el momento no hay participaciones y pues quisiera pasar a la parte del agradecimiento, a la parte donde te voy a enseñar, te voy a mandar por correo tu constancia, pero bueno, aquí se las muestro. Pues la directora de la división, el secretario académico de la división te otorgan esta constancia por participar en el ciclo Desea un mundo intercultural con interculturalidad sí apto para curiosos. De manera cariñosa te enseño y te mando después el correo. Muchas gracias, Oscar. Fue muy, muy rico. Gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus conceptos, la claridad con lo que lo hiciste. Realmente espero que puedas volver a participar en este ciclo que sirve para los estudiantes, para el área de formación cultural e intercultural. Y pues bueno, aquí vamos a darle un aplauso con los emoticones que hay aquí en Teams. Y pues gracias, No, muchas gracias. Oscar, mil gracias. Y para los alumnos, un mensaje.
para que se registren en la sesión. Hay en la página de Desea Cultura una screenshot de la pantalla de Teams. Ahí está el link para que se registren y que posteriormente se les validen sus unidades de participación. Muchas gracias a los estudiantes que nos acompañaron y reitero, gracias a Oscar por su valiosísimo tiempo y por su generosidad en compartir hoy con nosotros. No, al contrario, muchas gracias y cuídense mucho y cuiden mucho la ciudad de Guanajuato. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces procedo a detener la grabación y pues nos despedimos. Que Cuídate. tengan buena tarde. Estamos en Cuídense. contacto. Disculpa, Sí, claro. ¿en dónde está el link? ¿En dónde está el link? Desea Cultura hay una screenshot de la pantalla de Teams. Ahí busquen en los comentarios el link del Forms. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde.